Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hace unos días se presentaron los nuevos resultados de la encuesta Foco Ciudadano, esta vez sobre estereotipos de género y cómo influyen en la desigualdad entre hombres y mujeres aquí en nuestro país. Los estereotipos de género entre hombres y mujeres lo que hacen es atribuir a los hombres ciertas características asociadas al liderazgo y a la competencia, mientras que a las mujeres se nos asocian características relacionadas con el cuidado, con la sensibilidad, y como consecuencia las personas desarrollan labores alineadas con estos estereotipos, poniendo a las mujeres generalmente en ocupaciones de menor estatus. Para hablar de esto, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Gloria Jiménez Moya. Estudios: licenciada en Psicología de la Universidad de Granada, con un doctorado internacional en Psicología y un postdoctorado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Cargo: académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica. Áreas de interés: el estudio de la confrontación de la desigualdad social y el prejuicio por parte de aquellos individuos que forman parte de grupos desaventajados socialmente, confrontación de la desigualdad de género y cómo emergen las conductas prosociales y de ayuda entre individuos de distintos grupos sociales. Gloria, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotras, gracias. Bueno, partamos por los resultados de esta encuesta Foco Ciudadano y cómo muestran cómo estos estereotipos, digamos, se ven claramente. ¿Cómo se ven los hombres a sí mismos, cómo nos vemos las mujeres, según este estudio? Bueno, yo creo que una de las conclusiones principales de este estudio es que los estereotipos de género siguen todavía muy arraigados en la sociedad, ¿no? Como que ahora mismo, bueno, con el avance del movimiento feminista, con los nuevos valores que tenemos hoy en día en las sociedades, ¿no? De igualdad, de superación de prejuicios, todo parecía indicar que estos estereotipos estaban un poquito más superados, ¿no? Que no tienen una influencia o una presencia tan fuerte. Sin embargo, lo que muestra esta encuesta, estos datos, es que los estereotipos siguen estando ahí. Seguimos percibiendo a hombres y a mujeres de forma estereotipada, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres. Y además el dato más interesante, a la par que preocupante, es que incluso las personas que son abiertamente feministas, ¿no? Personas que apoyan al movimiento feminista, personas que son poco sexistas, incluso este porcentaje de personas también muestra estos niveles tan altos de estereotipos, ¿no? Lo cual dice que, bueno, que aunque vamos avanzando en algunas áreas, todavía, como digo, estos pensamientos, estas creencias siguen súper interiorizadas en todos nosotros. ¿Y en qué se reflejan concretamente esos estereotipos? Cuando tú dices incluso las personas que se declaran feministas tienen arraigado esto, ¿cómo se nota? ¿Cómo se evidencia? Se evidencia en que cuando nosotros, bueno, en este estudio lo que hacíamos es que les damos una serie de características a nuestros participantes y les decíamos, bueno, ¿en qué medida estas características son de hombre, ¿no? O son de mujer, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, el ser competente o el ser cuidadosa con los demás o el ser sensible es un rasgo que define a hombres y a mujeres, ¿no? Cuando le preguntamos eso, esperamos encontrar resultados más neutros, ¿no? Que mostraran que esas características se atribuyen en igual forma a mujeres y a hombres, y lo que encontramos es que no, es que efectivamente las características más comunales, se llaman más de sociabilidad, que tienen que ver, como bien decías, con el cuidado, con lo doméstico, con la sensibilidad, se atribuyen más a mujeres, ¿no? Y bueno, los hombres se tienden a percibir, como digo, en una dimensión de más competencia, de más, por ejemplo, aspectos o rasgos como la aventura, como el liderazgo, se atribuyen más a ellos, ¿no? Pero bueno, lo que encontramos es que las mujeres, esta dimensión más doméstica, más de cuidado, se atribuyen mucho más a las mujeres que a los hombres. A los dos, ¿no? Cada uno su estereotipo concreto, pero es más fuerte el caso de las mujeres. Entonces, claro, cuando le preguntamos a estas personas que son abiertamente feministas, cómo se describen las mujeres, cómo se describen los hombres hoy en día, siguen cayendo en esta trampa de definir a las mujeres sobre todo en términos mucho más comunales, por decirlo así, más domésticos, más de cuidado, como digo.
Ahora, una cosa, por supuesto, como tú dices, lo que se percibe y otra cosa también, esa percepción tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, una de las cosas que hemos evidenciado, ¿cierto? Que la gente se ha tenido que quedar en la casa, pero por esta misma razón, lo que sucede es que en general, estoy hablando en general, los hombres están dedicados al teletrabajo en su casa, encerrados en un lugar, mientras la mujer está, además de teletrabajando, cuidando a los niños, viendo que estén siguiendo las tareas del colegio, preocupado de que también tiene que haber comida y alimentar a esos niños, etcétera. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no es tan extraño que porque, pese a que no nos guste, sea esa la percepción que tengamos. Bueno, siempre, yo creo que en los estereotipos siempre hay como un fondo de verdad, ¿no? En el sentido de que los estereotipos no es que sean como creencias totalmente inventadas, por decirlo así, sino que se basan en la información que vamos recibiendo. Ahora, el punto es que estos estereotipos o estas características que atribuimos a hombres y a mujeres se construyen socialmente. Es decir, podrían ser de otra forma si nosotros lo eligiéramos así, ¿no? Claro. Efectivamente, el estereotipo se ve reflejado en la sociedad, pero como digo, claro, este reflejo o esta construcción del estereotipo es algo que nosotros mismos hemos construido, por lo tanto, podría cambiarse, ¿no? Y eso que mencionas es cierto, ¿no? Y tiene que ver también con estos datos que nosotros encontramos que cuando hablamos de rasgos de competencia, no es que se atribuyan más a hombres que a mujeres. Es decir, la mujer ya entró en el mundo de la competitividad, de lo laboral, es lo que bien defines, ¿no? Que la mujer está trabajando desde el hogar. Pero cuando hablamos de estos rasgos más domésticos y de cuidado, son los que no se atribuyen a los hombres. Es como si la mujer hubiera accedido al estereotipo masculino, claro, pero el hombre todavía no accede a este estereotipo femenino, ¿no? Y se sigue perpetuando esta desigualdad de la doble jornada de la mujer. Claro, de alguna manera es como que, claro, nosotros, las mujeres, hubiéramos salido de nuestro ámbito y estemos abarcando ahora más, y en gran parte un ámbito que era propio de los hombres, pero ellos se quedaron en su... Y las mujeres lo aceptamos, además. Da la impresión que pasa por ahí. Bueno, esto es algo que como tú decías, pese a que ha habido avances, ¿cierto?, en las últimas décadas, pese a todo el movimiento feminista, y no me refiero solamente a Chile, sino que en el mundo, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue presente en toda la sociedad, o en gran parte de las sociedades, ¿cierto? O sea, esto no solamente en Chile, tal vez en Chile es más acentuado, pero esto es un problema mundial. Sí, por supuesto, un problema mundial. Y bueno, los datos de multitud de países, los propios datos de ONU Mujeres, nos han mostrado cómo, por ejemplo, la violencia de género ha aumentado de forma transversal en todos los países, ¿no? En Occidente, en Europa, en América. Es decir, no es un problema que tenga que ver con una sociedad en general. Es cierto que hay algunas características o culturas que pueden incrementar de alguna forma más la desigualdad o los roles tradicionales de género, pero realmente es un problema universal y transversal a todos los países, y los datos, la evidencia, así lo refleja, y así lo ha mostrado también en esta pandemia. Y en ese sentido, cuando lo aterrizamos a nuestro país, eso también aumenta esa discriminación, porque una cosa es la percepción que tenemos, pero otra es la discriminación hacia la mujer. Me refiero, por ejemplo, a la violencia en contra de la mujer. No tienen nada que ver las cifras de mujeres que han sido agredidas sexualmente o violentadas versus los hombres. No, claro, por supuesto. Cuando hablamos de esta desigualdad, efectivamente es una desigualdad que siempre se refleja o que se concreta, no más, siempre hacia la mujer. O sea, estructuralmente es la mujer la que ocupa una posición de menos estatus, es la que tiene menos privilegios, y bueno, es esa posición, esa socialización distinta que hacemos con hombres y con mujeres, ese aprendizaje distinto desde que somos niños y niñas, se refleja posteriormente en etapas posteriores, como digo. Y bueno, siempre es la mujer, o en general es la mujer la que se posiciona en esta postura, en este lugar de menos poder, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se refleja eso, Gloria? Estamos conversando con Gloria Jiménez Moya. Ella es licenciada en Psicología, es académica actualmente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. ¿Y cómo se refleja eso, por ejemplo, en los salarios? Las mujeres seguimos teniendo menos ingresos que los hombres, ¿o no? ¿En qué aspectos dirías tú acá en nuestro país que se refleja claramente esta brecha entre hombres y mujeres todavía?
Bueno, efectivamente yo creo que el aspecto más económico, más financiero, es una bueno, pues de estas dimensiones donde claramente se refleja con las consecuencias obvias, negativas que tiene para las mujeres. Pero yo diría que una de las dimensiones o de las áreas donde más se refleja y donde tiene peores consecuencias a largo plazo es, por ejemplo, en la educación, ¿no? En cómo educamos tanto formal como informalmente a niños y niñas, es decir, los valores que les transmitimos a unos y a otros desde que son pequeños y pequeñas, que son claramente diferentes, ¿no? Cómo estimulamos a las niñas a ser empáticas, a juegos más individuales, ¿no? Y a los niños a juegos más competitivos, en grupo, les enseñamos a comportarse de forma distinta y además después en la educación formal también se ha visto que tenemos estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que muestran aquí en Chile que los profesores y las profesoras de matemáticas hacen preguntas más complejas a los niños que a las niñas, porque de alguna forma tienen la expectativa de que los niños le van a responder mejor. Obviamente esto son creencias muy automáticas, los profesores no son conscientes de que está generando esta expectativa o este estereotipo, pero lo hacen, lo que contribuye a que las niñas en el futuro sean peores en matemáticas que los niños, ¿no? Ya, porque eso es digamos, eso efectivamente es un mito, que las mujeres seamos peores para las matemáticas, para las ciencias básicas en general, que los hombres, pero por alguna razón terminamos eligiendo menos, son claramente menos mujeres las que eligen, por ejemplo, carreras que tengan que ver con matemática, con la física, con la ciencia, ingenierías, etcétera. Entonces, ¿qué? ¿Nos convence el sistema? ¿Nuestro sistema educativo nos convenció que eso no era para nosotros? Yo creo que nos va convenciendo de una forma muy sutil. O sea, no hay nadie que nos diga explícitamente o que le diga explícitamente a una mujer, tú no eres buena para esto, tú no puedes hacer esto, pero eso es lo difícil de la desigualdad y eso es el desafío que tenemos por delante, porque son mensajes tan sutiles, tan interiorizados, muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera, ¿no? Como por ejemplo este estudio que digo que ya los profesores hacen preguntas más complicadas, más complejas a los hombres. Sin darse cuenta, desarrollan más habilidades cognitivas en hombres que en mujeres en referencia a matemáticas. Es algo muy sutil, ¿no? Es algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero efectivamente nos va convenciendo, vamos interiorizando esta idea de para lo que somos buenos unas y otros, ¿no? Y claro, esto obviamente tiene después consecuencias negativas, porque tanto hombres como mujeres no tenemos libertad para elegir, ¿no? No quiere decir que las carreras, no sé, más de cuidado sean peores o mejores que las más tecnológicas, por ejemplo. No entramos en ese debate, pero sí que tienen un estatus distinto asociado, ¿no? Entonces yo creo que el punto es conseguir mujeres y hombres que sean libres, ¿no? Y que tengan la capacidad de elegir lo que quieran sin el peso del estereotipo. Y eso también se traduce, seguir ese estereotipo, digamos, y prolongarlo y reproducirlo, se traduce en menores salarios, porque también, efectivamente, las carreras más científicas que tengan que ver con estos temas más, entre paréntesis, entre comillas, más duros, tienen mejores salarios. Entonces, tendemos también a reproducir esa desigualdad, ¿o no? Claro, tienen mejores salarios, tienen un mejor estatus asociado. Eso también tiene mucho que ver con, bueno, pues con la poca importancia que le damos, por ejemplo, a las tareas de cuidados, a todo lo doméstico, ¿no? Vivimos una sociedad que, bueno, lo que valora es la producción en vez de la reproducción, ¿no? Que es el ámbito más doméstico. Entonces, claro, si vivíamos una sociedad en la que ambos aspectos, tanto lo económico como lo doméstico, estuvieran igualados y llegara un momento en el que diéramos a todo lo doméstico y a todo el cuidado la importancia que tiene, obviamente no tendríamos este problema, pero lo que pasa es que tenemos distintas áreas con distintos estatus asociados, siempre las mujeres encaminadas a elegir aquellas que tienen menos estatus, que no son necesariamente malas, como digo, creo que sí que es verdad, no están tan reconocidas como las otras, efectivamente. ¿Y cuánto de eso, Gloria, es efectivamente estereotipo y cuánto hay? Porque alguien podría decir, bueno, somos diferentes hombres y mujeres y por lo tanto no es raro que tengamos y que desarrollemos capacidades diferentes. O sea, podemos, en este término, podemos educar igualmente a hombres y mujeres para que opten por los mismos tipos de oportunidades, las mismas carreras, estudien lo mismo y por lo tanto tengan los mismos salarios, etcétera, etcétera. ¿Es posible? ¿O sí. No hay nada en nuestras diferencias de género, que tenemos obviamente, que haga o que soporte de alguna manera estos estereotipos y estas diferencias? Sí, súper buen punto. Mi respuesta ahí es tajante, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que puede haber ciertas diferencias,
pero son diferencias que en ninguna medida van a justificar la desigualdad, ¿no? El problema que tenemos es que la diferencia se convierte en una desigualdad. Y hay muchísimos estudios, muchísima evidencia empírica que efectivamente muestra que tenemos las mismas capacidades y que si hay alguna mínima diferencia, como digo, no justifica o no legitima pues la desigualdad o las diferentes formas de socialización que después tenemos. Entonces, efectivamente, podemos educar a niños y a niñas de la misma forma, como digo, liberándonos de estos estereotipos de género, erradicando las etiquetas de género, ¿no? De que los juegos, deportes, gustos, carreras son típicos de hombres o de mujeres, ¿no? Sino que simplemente tener un abanico de oportunidades sin tener esta etiqueta de género, sin tener lo que es típicamente masculino o femenino y que cada persona se sienta libre de elegir. Yo creo que esto es posible. Por supuesto, creo que es un aspecto más social y más cultural el que nos impide llevarlo a cabo. Claro, me pregunto, por ejemplo, cuando decimos, y uno lo escucha cada rato, es necesario tener más mujeres en puestos relevantes, ¿cierto? Porque evidentemente eso estamos muy al debe aquí en Chile, en puestos políticos, hay ahora ley de cuotas, pero todavía no ha logrado cambiar realmente y hacer, por ejemplo, que el Parlamento sea paritario, pero lo mismo decimos de los directorios de las empresas y que haya más personas, más mujeres ahí en puestos gerenciales, y generalmente no es solamente porque no hay mujeres y debieran haber, sino que también se asocia que la mujer le da una mirada a la empresa o a la ley que se está discutiendo, donde sea, cual sea la institución de la que estemos hablando, le da una mirada distinta que no la tiene el hombre. Entonces, también estos estereotipos funcionan de esa manera, para promover que la mujer se integre a lugares donde hoy tiene poca presencia. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Efectivamente, la mujer, se habla de liderazgo femenino, ¿no? De un liderazgo como más inclusivo, más horizontal, que obtiene mejores resultados en términos productivos. Ahora, este liderazgo femenino, se le llama femenino porque efectivamente lo desarrollan las mujeres, pero ¿por qué lo desarrollan las mujeres? Porque las hemos educado así. Las hemos educado tradicionalmente en valores que quizá tienen que ver menos con la competitividad, que es algo más castigado en mujeres, pero les hemos entrenado en valores que tienen que ver con la empatía, con la inclusión. Es claro, sí, imagínate cómo de bueno sería el mundo si entrenáramos tanto a hombres como a mujeres para que fueran líderes más empáticos, más, como digo, más horizontales. Es decir, estas características o esta visión que la mujer puede impregnar en algunos lugares también la podrían llevar a cabo los hombres si es que se les enseñara, si es que se nos educara de una forma más neutra y más igualitaria. Efectivamente, ahora estas mujeres son, como esta parte positiva, como que las mujeres son capaces de liderar o de infundir algunos valores típicamente femeninos, pero precisamente tiene que ver con su educación, ¿no? Tiene que ver con su socialización. Ya, en ese sentido podríamos imaginarnos que si cambiáramos esa educación y esa herencia cultural, ¿cierto? Y social, los hombres podrían tener un liderazgo femenino o desarrollar ese tipo de liderazgo. Efectivamente, o sea, yo creo que sí, yo creo que con esta forma de educar que tenemos nos estamos perdiendo, bueno, a grandes directoras de empresas y también probablemente a grandes enfermeros, ¿no? Que se ven limitados y que no son capaces de elegir sin darnos cuenta, ¿no? Lo que llamamos el mito de la libre elección, ¿no? Que nos creemos que elegimos lo que queremos, pero realmente tenemos mucho peso cultural y social que está guiando nuestras elecciones y nuestro camino. Entonces, si pudiéramos generar una educación más igualitaria y educáramos de la misma forma a todo el mundo, independientemente de si tiene un sexo de mujer o de hombre, ¿no? Si son hombres o mujeres, claro, podríamos conseguir una mayor posibilidad de desarrollo, ¿no? Una mayor libertad. Sería mucho más positivo para el desarrollo no solamente de las mujeres, sino el desarrollo de la humanidad en general. Estamos conversando con Gloria Jiménez Moya, ella es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, y en ese sentido, Gloria, uno se pregunta, ¿cuánto afecta? Estoy pensando en la previa al colegio, a la universidad, ¿cuánto afecta que cuando los niños empiezan a jugar, uno empieza a estimularlo, le pasemos... voy a ser lo más estereotipado que hay, le pasemos la plancha a la niñita y le pasemos el telescopio al niñito? O sea, afecta muchísimo, o sea, como digo, hay aspectos como más formales que nos pueden ir guiando o pueden generar esta desigualdad, pero los aspectos hoy en día que tienen más peso y que son más peligrosos es este tipo de elementos que a priori no consideramos peligrosos, no consideramos perjudiciales, pero que desde el principio están marcando una diferencia, ¿no? Y la estamos interiorizando así.
los niños y niñas desde que son pequeños y pequeñas tienen la capacidad no solamente a través de lo que ellos hacen, sino también de lo que observan, ¿no? Entonces, claro, si ven a que la mamá hace una serie de cosas, que el papá hace otra serie de cosas, todo eso lo van aprendiendo, no hace falta ir al colegio, ¿no? Hoy en día, en la casa, en la familia, en lo cotidiano, poniendo el televisor, tenemos multitud de modelos femeninos y masculinos, y todo eso se aprende mucho más fácil o de una forma mucho más automática de la que somos conscientes. Entonces, claro, después nos sorprendemos de por qué tenemos esta desigualdad, pero es que la estamos transmitiendo desde los momentos iniciales de la vida, desde que antes que nazca un bebé, ya estamos, pensando, no sé, colores, cómo va a ser la habitación, ya estamos aplicando estos estereotipos de género, ¿no? Desde antes que un bebé nazca. Entonces, es una influencia muy fuerte, muy poderosa. Claro, pero uno podría pensar, por eso si es que uno lo hiciera realmente pensando, no quiero generar ningún estereotipo, hacer como neutral gender, que es digamos, una tendencia en Estados Unidos, por ejemplo, también en Europa, como de educar a los niños siendo neutrales, en el fondo, que sean neutrales, con una neutralidad de género. Entonces yo le paso la muñeca a mi hijo hombre, y que juegue con muñeca, le paso los autitos a la mujer, y así. Y a mí me pasó, porque soy mamá, digamos, de niños en esta época, y que uno decía, ya, pero puede salir incluso medio forzado, porque cuando uno deja solo, muchas veces, no siempre pasa eso, pero cuando uno tiende a que la niñita elija con qué quiere jugar, tiende a ir a la muñeca, y el otro tiende a ir a los autos. Entonces uno dice, bueno, tal vez no es que yo le impuse esto, sino que efectivamente, por su género, ella tiende a querer jugar con la muñeca. No estoy diciendo que siempre ocurra así, pero si uno no intermedia, si uno no, digamos, no actúa y no interviene de una manera radical a cambiar eso, generalmente pasa eso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto podemos pelear o combatir eso que da la impresión que viene como con la leche? Sí. Sí, es súper complejo ese tema, ¿no? Es un gran desafío. Estoy recordando algunos estudios que había con chimpancés que hicieron hace varios años, que efectivamente mostraron que las hembras y los machos tendían a elegir distintos tipos de juguete, pero después otro estudio intentaron replicarlo y ya encontraron resultados diferentes. Es decir, efectivamente no hay evidencia empírica de que niños y niñas elijan de una forma que tenga que ver con su biología, ¿no? Sino que, claro, como inevitablemente la socialización comienza en el momento en el que un bebé nace, esa elección que niños y niñas pueden hacer de ciertos juguetes que podemos pensar que es como elegida por ellos o por ellas, ya no lo es porque ya están siendo víctimas, por decirlo así, de esta socialización, ¿no? Entonces, no hay evidencia empírica para decir eso. Yo creo que ahí el punto es, bueno, tener un amplio abanico, darle la posibilidad, si la niña quiere jugar con una muñeca porque ha aprendido que eso es lo que hacen sus amigas, que eso es lo que sale en televisión, no está mal que juegue con la muñeca, pero creo que también está bien darle la opción de que juegue con el auto, de comprar el auto y que tenga el auto también, por lo menos que no piense que esa opción es algo que va en contra de lo que puede hacer. ¿No? Creo que es importante como darle la opción, ¿no? Que por lo menos tenga la posibilidad de elegir, y es cierto que muchas veces en una familia o en un contexto se puede educar con esta tendencia al género neutro, pero después tienes toda la sociedad luchando en contra de eso y es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí el truco es que tenemos que empezar el cambio poco a poco en distintos núcleos familiares o núcleos más pequeñitos para que al final esa norma vaya subiendo hasta la sociedad, ¿no? Y se instale, pero hay que empezar poco a poco porque efectivamente tenemos como lo estructural, la sociedad va en contra de esa tendencia a educar en forma igualitaria. ¿Cuánto ha cambiado? Porque claro, no sé si hay estudios comparativos, pero estoy pensando en los resultados de esta encuesta Foco Ciudadano. ¿Podemos ver que en Chile ha ido mejorando de alguna manera esos estereotipos o bajando, o sigue siendo muy marcado el cómo se perciben? Los hombres se perciben además no solamente con ciertas características, sino que ellos tienen una visión más positiva de sí mismos que la que las mujeres tienen de sí mismas, según estos resultados, ¿o no? ¿Eso ha mejorado en algo o sigue siendo igual que hace 50 años? O sea, estos resultados de percibir a la mujer de forma típicamente femenina, más doméstica, más cuidadosa, es igual que hace muchas décadas, ¿no? No solamente en Chile, sino en muchos países. El estereotipo femenino sigue un poco intacto. Es verdad que, bueno, el masculino está, como digo, no tan perfilado porque, como digo, también las mujeres se pueden percibir de forma competente, ¿no?
Pero ese hecho de asignar rasgos típicamente femeninos a las mujeres sigue estando presente y sigue estando patente hoy todavía. Entonces, bueno, hemos cambiado algo, vamos cambiando algunos elementos, pero, como digo, parece ser algo que cuesta cambiar, ¿no? Que cuesta modificar, ¿no? Este tema de que los hombres se perciben a sí mismos como más positivos, también es cierto, ¿no? Bueno, hay una tendencia siempre a que, bueno, cuando tú tienes que evaluar a un propio grupo, un grupo del que tú formas parte, siempre lo evalúas de forma más positiva que si tienes que evaluar a otro grupo, ¿no? Entonces, si tú eres chileno o chilena, percibes de una forma más positiva a los chilenos en comparación a los argentinos, por ejemplo. Eso pasa a todos los grupos del universo, ¿no? Como que está súper replicado ese aspecto. Pero es muy curioso, en los hombres esto pasa en una tendencia mucho más fuerte que en las mujeres, ¿no? Es como si este sesgo a percibirse de forma positiva, este mayor autoconcepto, esta mayor autoestima, ellos lo tienen muy marcado, se evalúan de una forma muy positiva. Cuando vemos el caso de las mujeres no sucede así. Se evalúan de una forma positiva en algunos rasgos, pero en otros no, ¿no? Entonces, esta tendencia general a evaluar de forma positiva al propio grupo es muy curioso, cómo los hombres si lo siguen, si lo llevan a cabo, lo que puede demostrar, bueno, pues una mayor seguridad, una mayor autoestima. En el caso de las mujeres, no, vuelve a aparecer como esta perspectiva más cauta de las mujeres. Insegura. Insegura, ¿no? Que ni siquiera se atreven a evaluarse a sí mismas mejor que lo que la evalúan otros grupos, cuando, como digo, esto es una tendencia súper comprobada en muchísimos contextos, que siempre sucede. Es muy curioso que a las mujeres les suceda en menor medida, ¿no? Yo siempre, Gloria, estamos hablando con Gloria Jiménez Moya, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Yo siempre cito esto de cuando uno compara, por ejemplo, en mi caso, los periodistas, cuando uno tiene que hacer, no sé, una entrevista o hay que prepararse para algo, y yo siempre tengo la sensación que nosotros, las mujeres, nos preparamos mucho más. Y el hombre es capaz de llegar así como un poco operado a los nervios a hacer la misma entrevista que uno se pasó toda la noche estudiando y leyendo. Y eso, claro, yo digo, detrás de eso hay una sensación de que yo necesito prepararme más para estar a la altura, y él tiene una seguridad en sí mismo que siente que necesita no prepararse tanto. Sí, eso sucede. Pero eso no puede ser, tal vez en algún minuto, comparando a algunas personas, puede ser real, ¿cierto? Que uno esté más preparado que otro, pero no puede ser siempre. Y parece ser que siempre esa es la aproximación a una misma tarea, la abordamos de manera totalmente distinta. Y eso me imagino que debe tener una explicación en esto, ¿cierto? En cómo nos vemos a nosotras mismas. Sí, en cómo aprendemos, en cómo nos percibimos, ¿no? Hace poco leí un estudio que hablaba en el ámbito académico de cómo hombres y mujeres escriben artículos científicos, ¿no? Entonces, claro, mostraba que los hombres, o sea, artículos no, proyectos de investigación, proyectos científicos, y mostraba que los hombres hablan en términos mucho más abstractos, ¿no? Mucho más generales, más a lo grande. Eso tiene un efecto positivo, porque los proyectos que están escritos de esa forma normalmente se evalúan mejor y se los conceden. Sin embargo, las mujeres escribían sus proyectos de investigación utilizando términos más concretos, sin tener cómo generalizar sus resultados, siendo más cautas, de nuevo, con más inseguridad. Y claro, se ganaban menos proyectos, porque escribir así un proyecto como que tiene menos interés, ¿no? Entonces, esto que describes se da en muchos campos de trabajo, y tiene que ver precisamente con eso, con esa interiorización de no estar tan segura, de no confiar tanto en una misma, de nuevo, porque es lo que hemos aprendido, a ser más precavidas, a ser más cautelosas, ¿no? A ser más respetuosas. Entonces, les enseñamos, los educamos a que tengan más confianza en sí mismos. Y efectivamente puede haber diferencias individuales en algunos casos, pero es una tendencia grupal, tiene que ver con la educación que hacemos. ¿Y cuánto ha afectado en mejorar o en empeorar esto el movimiento feminista, Gloria? Porque también, digamos, este estudio, ¿cierto?, también evidencia que con el movimiento feminista también operan los estereotipos. Yo creo que el movimiento feminista ha venido a poner encima de la mesa de forma explícita algo que ya es necesario, ¿no? Cuando los movimientos sociales surgen es porque efectivamente ya la sociedad no está de acuerdo con una forma en la que se está operando, en la que se está actuando, ¿no? Entonces yo creo que ha sido súper beneficioso para el avance de la igualdad. Pero claro, el dato curioso es eso, que incluso las personas que apoyan el movimiento feminista, incluso las personas que se declaran y que vemos por las mediciones que hacemos que son poco sexistas, es decir, personas igualitarias que apoyan el movimiento feminista, después le preguntamos por los estereotipos de hombres y mujeres y los siguen teniendo casi al mismo nivel de aquellas personas que son abiertamente sexistas. Entonces, lo que está mostrando esto es que, bueno, estamos avanzando, pero a nivel de interiorización, de creencias, de perspectiva, la opinión que tenemos sobre cómo son hombres y mujeres, hasta las personas feministas todavía los ven estereotipados.
esto nos indica que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que estar súper atentos y atentas a nuestros propios sesgos, porque por muy igualitarios que nos consideremos, tenemos sesgos, tenemos errores, tenemos estereotipos, tenemos que estar especialmente atentos y atentas, ¿no? Y no pensar que por ser feminista y por apoyar el movimiento feminista, bueno, ya estamos bien con esto, ¿no? Tenemos como que también practicar la igualdad en nuestros contextos más cotidianos. También debiera esto iluminar, porque en el fondo finalmente los cambios culturales y sociales a veces hay que empujarlos, así como es necesario a veces tener leyes de cuotas para que efectivamente las mujeres estén presentes. ¿Qué otra política pública, estoy pensando, debiéramos implementar para poder romper con estos estereotipos de género de una manera más rápida que como estamos avanzando, que un poquito lento? Yo creo que en este caso no sé si hay una política pública concreta, pero creo que lo importante es tener una perspectiva de género siempre que se haga cualquier política, ¿no? Porque, claro, muchas veces intentamos generar políticas que creemos que ayudan y que creemos que pueden ser beneficiosas, pero a la larga están generando perjuicios para la mujer, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en las políticas de postnatal en el mundo académico, ¿no? Que está súper bien porque te permite conciliar la vida familiar con lo laboral. Bueno, lo que se ha encontrado es que los papás que tienen licencia postnatal aumentan su índice de artículos publicados, mientras que las mamás obviamente no pasa eso. Es decir, una política que está pensada para conciliar la vida familiar con la laboral, finalmente termina perjudicando a las mujeres, que disminuyen su nivel de publicaciones. Entonces yo creo que lo más importante cuando se piensan en políticas públicas es tener la perspectiva de género, es decir, pensar, ¿esto que estamos proponiendo va a afectar de la misma forma a hombres y a mujeres? Ese pensamiento, ¿no? Pensar con esa perspectiva de género sabiendo que hay diferencias, es súper importante y creo que tiene que estar presente en cualquier política pública que se implemente, y creo que todavía no lo hacemos de una forma como tan sistemática. Llegamos a nuestra sección El Recomendado. Gloria, si a alguien le interesa leer más sobre este tema, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser el mismo estudio o bien algún paper, libro, página web, también puede ser una película que consideres que servirá para complementar nuestra conversación. Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Coral Herrera, que tiene varios libros de divulgación sobre la desigualdad y sobre un tema que es muy relevante en este caso de los estereotipos, que tiene que ver con la desigualdad y con el sexismo y el amor romántico. Es decir, cómo nuestras relaciones, sin darnos cuenta, vamos generando y perpetuando pues esta desigualdad, ¿no? Entonces ella habla de cómo construir un amor compañero, un amor igualitario. Ella tiene varios libros, hay uno que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, otro se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor, dedicado a las nuevas masculinidades. Yo recomendaría alguna lectura de ella porque creo que de un modo dinámico y es muy fácil de leer. Como digo, a nivel divulgativo nos ilustra muy bien cómo los estereotipos y cómo la desigualdad sigue enraizada en elementos tan íntimos como es el amor. Buenísimo. Muchas gracias, Gloria, por esta conversación, por este programa. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y también, por supuesto, a través de la 103.3 FM Tele 13 Radio. Muy buenas noches, nos vemos en un próximo capítulo de Nuevamente. Muchas gracias, Gloria, buenas noches. Muchas gracias a ti, gracias.